a grabar y autorizo a que Valeria pueda compartir. El tema de hoy, vamos a iniciar con la transcripción del ARN, es decir, la expresión del gen y cómo se logra materializar una vez que se estimula. Ya ustedes que se estimula la transcripción del gen, de la información del gen. Hasta ahora habíamos visto que la comunicación celular permite desencadenar una serie de procesos en las células y muchos de ellos, o no todos ellos, pero muchos de ellos conllevan a estimular sustancias que se activan con el transmisor, con el envío del mensajero, y permiten que un gen en particular se exprese. Se abra la doble hélice y la ARN polimerasa actúa. Entonces, una vez que esto se desencadena, vamos a iniciar el proceso de formación del ARN mensajero, que es de lo que Valeria pues, nos va a hablar. Pues Valeria, el escenario, el auditorio es tuyo. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema del que les voy a hablar es sobre la transcripción y regulación de los genes del ARN mensajero. A manera de introducción tenemos que es el ARN mensajero. Este es definido como una molécula de ácido ribonucleico de cadena simple, que tiene como función principal transferir el código genético que se encuentra en el ADN del núcleo celular y se dirige hacia los ribosomas en el citoplasma. De esta forma actúa como una especie de plantilla o guía que indica en el orden en que los aminoácidos deben ser colocados u ordenados para sintetizar proteínas. Entonces, como este ARN mensajero es transcrito, los genes que codifican los ARN mensajeros son activados principalmente por factores de transcripción. En la síntesis del ARN mensajero dado se produce cuando el gen respectivo, de forma simple, la parte reguladora y promotora de este gen, se activa por proteínas especiales a las que se le denominan factores de transcripción. Y estos pueden ser clasificados en específicos y basales. Los factores de transcripción específicos interactúan con el regulador del gen y dependiendo de si lo hace una secuencia amplificadora o inhibidora, se pueden nombrar como activadores o represores respectivamente. Mientras que los factores de transcripción basales son utilizados por el promotor, ya que estos son los que se unen a la secuencia TATA, que es timina, adenina, timina, adenina, para comenzar la síntesis del ARN mensajero. Estos factores de transcripción basales son mucho más conocidos que los específicos, por los que se sabe que existen varios tipos, como pueden ser el TFIID, TFIIA, TFIIB, TFIF, TFIE y TFIH, y entre muchos otros. Y estos suelen actuar en este mismo orden en que los mencioné. Además, el TFID, que es el primero que mencioné,
está compuesto por varias subunidades, entre las que se encuentra una llamada TBP, la cual interviene en esta síntesis del ARN mensajero. Entonces, para comenzar este proceso, primero se activa el regulador mediante los factores de transcripción específicos, y luego se activa el promotor por los factores de transcripción basales. Estos se van pegando en el regulador y promotor de este gen. Después, una subunidad llamada TBP, perteneciente al factor de transcripción basal TFID, se une al promotor, lo que hace que esta estructura de la cromatina se altere en la parte en la que se encuentra el promotor. Y de esta forma, y deje su forma rectilínea para plegarse formando un ángulo de unos aproximados 100 grados. Este cambio atrae a los restantes factores de transcripción basales junto con la ARN polimerasa 2, con la cual estos factores se habían unido previamente. Una vez que el promotor se ha unido, la ARN polimerasa 2 es fosforilada por el TFIH, que es otro factor de transcripción, el cual contiene quinasa. Y también un ATP dona fósforo luego de ser hidrolizado por el TFIB, que es otro factor de transcripción basal. Luego la ARN polimerasa 2 fosforilada se desprende de los factores de transcripción y abre la doble hélice del ADN en el sector del gen que se encuentra junto con el promotor, en la parte que la imagen dice codificador. De esta manera se forma la burbuja de transcripción, con lo cual se inicia en sí la síntesis del ARN mensajero. Entonces, Valeria, el promotor, antes de seguir, el promotor y el regulador están unidos a la doble hélice. ¿Es correcto eso? Sí, te podría decir porque se encuentran o sea, son partes de un gen, así que sí. Pero ya va, tú dices que a partir del momento que se fosforila la polimerasa, la ARN polimerasa 2, es que se abre la doble hélice. Es decir, que entonces el regulador y el promotor no están unidos a una doble hélice abierta, sino que todavía está cerrada. ¿O yo estoy equivocado? Lo que me da a entender es que estas dos partes se encuentran asimismo o sea, porque el gen contiene ADN, entonces en la parte del gen que está para sintetizar el ARN mensajero, también está en la parte de reguladora y promotora, que es la que indica si se inicia o no esta síntesis del ARN mensajero. Claro, Entonces, Valeria. Pero Valeria, fíjate, los genes son nucleótidos y tienen una secuencia específica de bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, cuando el regulador se une a la molécula de ADN, lo que estoy viendo en la base que dice regulador promotor, eso es la molécula de ADN, ¿verdad? la molécula de... La cromatina, ¿no? Es donde está unido el regulador y el promotor. O esos son... No, ya va. El factor de transcripción se une a un gen regulador. ¿Eso es correcto? Empieza por izquierda, arriba a la izquierda. Es decir, primero el factor de transcripción específico como tal es el que se encarga de unirse al regulador. Claro, pero lo que llama regulador es un gen, ¿sí o no? Sí. Ok, y el promotor, otro gen. Sí, ¿verdad? Sí. Porque luego tú tienes que esos factores de transcripción se unen a esos genes y desencadenan una reacción. La parte que no se entiende es cuando tú dices la ARN polimerasa se fosforila después que la molécula de ADN se dobla. La ARN polimerasa se fosforila y empieza la transcripción. Pero ahí hablas de que se abre la doble hélice y es la situación que yo me imaginaba que desde el comienzo estamos trabajando sobre
línea de ADN solamente, que ya el ADN se había abierto para mostrar los genes, sino cómo el factor de transcripción puede unirse al regulador, si no es porque el gen está expresado, ¿no? Está abierto para poderse unir a alguien. Supongo que en esta imagen la expresan de otra manera, porque también me acuerdo haber visto imágenes en las que sí que ponían el ADN aquí, la doble hélice, y un sector de este ADN es el que llamaban regulador y al otro sector le llamaban el promotor. Claro. Entonces, suponer que sí que estos reguladores y promotores como tal son parte de la cadena del ADN. De una de las cadenas, ¿no? Ya. Bueno, sí, sí. Regulación de la actividad de los genes que codifican. Un ratito. Regulación de la actividad de los genes que codifican el ARN mensajero. Los mecanismos más importantes para controlar esta actividad tienen lugar a nivel de transcripción. Los mecanismos de la célula que define qué proteína debe sintetizarse y qué cantidad trabajan en varios niveles. Estas regulaciones pueden ocurrir después del que el ARN como tal haya sido sintetizado, que puede ser durante el procesamiento del transcripto primario, como vemos en la parte de acá, la imagen, después del que ADN es transcrito, se vuelve a transcripto primario y la regulación puede ocurrir en esta parte. O también puede ocurrir incluso más tarde mediante el control de la exportación de este ARN mensajero al citoplasma o de su supervivencia en el citosol. También la regulación puede ocurrir más tardía, como durante la traducción del ARN mensajero en proteínas. Sin embargo, el principal y más importante método de regulación de estos genes son aquellos que controlan la actividad transcripcional, que se da en el momento de la síntesis del ARN mensajero, y es donde vamos a encontrar los factores de transcripción específicos, como que antes había mencionado. Estos actúan sobre las secuencias reguladoras de los genes, o también llamado regulador, que es donde tiene influencia e ingresa en el núcleo para activar o inhibir a los genes, controlando de esta manera qué gen codifica y cuál no. Estos factores de transcripción específicos se denominan como facultativos, debido a que son únicos para cada gen, a diferencia de los factores de transcripción basales, los cuales son similares para casi todos los genes, por lo que se dice que son constitutivos. Los factores específicos se pueden encontrar por millares, aunque esta cantidad es mucho menor a las secuencias reguladoras que tienen que controlar. Sin embargo, logran la especificidad mediante la creación de múltiples combinaciones entre ellos, lo que aumenta el número de posibilidades. Así, cada clase de célula elabora una selección de estos factores, pero solo los necesarios para poder crear las combinaciones capaces de regular sus propios genes y de su posterior expresión. Y eso sería todo de mi tema. Retrocede un poquito, Valeria, que es que fuiste muy rápido y no sé, y queremos entender mejor. No, esta está bien. La siguiente. Los distintos tipos de factores de transcripción. Decías que había unos que son generales, otros son específicos. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Lo creo que explicaría mejor con esta parte. Pero, esto está bien. Bueno, ahí tenemos dudas, pero era sobre si estaba abierta o no la cadena de ADN y hemos concluido que la cadena de ADN está abierta para que el regulador y el promotor en los factores de transcripción se puedan unir al regulador y al promotor y luego doblarse la cadena de ADN y la RNA polimerasa se fosforila y empieza la transcripción. Eso está claro, pero la siguiente diapositiva... Sí, pero es que en esta diapositiva toco el tema que hacemos de los factores de transcripción específicos y basales. Habla de que los basales son más generales y se pueden ser similares entre los diferentes genes.
mientras que los factores específicos son muy únicos de cada gen. Eso es lo que había hablado en la diapositiva de acá. Ok, entonces aquí tenemos la molécula de ADN, tenemos un regulador promotor operador, y las estructurales E1, 2, 3 y 4, que son los genes que se van a transcribir, los estructurales. Sí. Ya. La RNA polimerasa es la bolita verde, ¿no? La montañita verde que está debajo del promotor, ¿no? Ajá. Ok. Valeria, como tenemos en el caso de los humanos dos juegos de cromosomas, uno de nuestro padre y otro de nuestra madre, en esos cromosomas tenemos el mismo gen que puede ser dominante o recesivo. Si los dos son, como tenemos dos genes, la pregunta es ¿cuál de los dos genes es el que codifica para el ARN que se va a producir? ¿Has leído algo al respecto? No, sobre ese tema no encontré alguna información. Ya. Bueno, pero es una pregunta que subyace, ¿no? Ya que tenemos dos genes y cada gen está en una cadena de ADN y luego tenemos el antigen, del otro lado de la cadena, que no codifica. Para codificar el ARN se hace una secuencia específica, ¿verdad? De 5'3". Eso sí lo leíste, Valeria. O sea, cuando la doble hélice se abre, un lado del ADN es el único que codifica, porque la codificación del ARN polimerasa se hace en un sentido específico y no en el otro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. No creo que explico claro. Entonces tenemos un lado de la cadena, codifica el gen, el otro lado no. Y el lado que codifica el gen es el lado que tiene un orden específico de la posición del fosfato, creo que es de 5'3". Y la cadena que va de 3 a 5 no codifica nada, ¿no? Está allí, sí, para formar la doble hélice, pero no codifica información genética. La pregunta que había hecho al comienzo es, cuando tenemos dos genes que sí pudieran codificar, si son homólogos, si son idénticos, pues ambos pudieran contribuir. Porque están codificando la misma información, ¿verdad, Valeria? Los tenemos en cromosomas equivalentes. Obviamente esos cromosomas desaparecen y la cromatina se encuentra dispersa en el núcleo. Entonces, dado un gen específico, va a haber dos copias de ese gen, que pueden ser idénticas si el carácter es homólogo, es homocigoto, o diferentes y son heterocigotos. Si uno es homocigoto dominante, se va a expresar, si es heterocigoto, uno de los genes, pues no va a codificar, o va a codificar con error, o va a codificar distinto. Pero esta información de cuál de los dos genes es el que se expresa es curioso, ¿no? Vamos a investigarlo para poder aclarar este punto en posteriores clases. Bien, entonces con esto concluiste, Valeria, ¿no? Sí, con esto concluye mi tema. Ok, entonces ahora viene Alison con la siguiente. Valeria vio la transcripción de regulación, ahora transcripción de ARN ribosómicos. Lo que tú transcribiste, lo que tú describiste es la regulación de ARN mensajeros. Es correcto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de ARN ribosómico.
Y Dayana, que no está con nosotros, nos iba a hablar de la ARN pequeño y otros ARN poco conocidos. Entonces, ¿está lista, Alison? Sí, ya le comparto. ¿Se me escuchan? Sí, sí. Ok. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema del que voy a hablar es de la transcripción de ARN ribosómico. Primero, para un poco aclarar, las células, en las células existen diferentes tipos de ARN. Por un lado están los ARN funcionales o ARN que tienen una función o actividad en la célula. Estos, los cuales no se traducen a proteínas. Dentro de este grupo de ARN funcionales es que están los ARN ribosómicos. Estos se combinan con proteínas para formar ribosomas, que son las estructuras que enlazan los aminoácidos para posteriormente formar una proteína. En la imagen de la derecha, en esta de aquí, se puede observar la estructura de un ribosoma, en la que de azul se muestran las proteínas y en naranja los ARN ribosómicos. Los ribosomas tienen dos subunidades, una pequeña y una grande. En la subunidad menor se encuentra un enlace para el ARN-M, el mensajero, para el ARN-T de inicio y otras proteínas que forman colectivamente el complejo de preinicio, como se puede observar en esta imagen, que es la subunidad menor del ribosoma. Para la subunidad mayor tiene sitios de enlace para dos moléculas de ARNT. Este es el primer sitio de enlace y este es el segundo. Y una unión para un sitio catalítico. Eh, a no ser que se vayan a formar proteínas, la subunidad mayor y la menor se encuentran separadas. Para la síntesis de proteína, estas dos unidades se unen y sujetan entre ellas una molécula de ARMN, perdón. Los RNR se identifican teniendo en cuenta sus tamaños y expresados como coeficientes de sedimentación, que por lo que leí es la velocidad a la que se sedimentan al ser aplicada una velocidad que en este caso sería la centrifugación. Tomando en cuenta esta aquí, tienen cuatro tipos de ARN llamados 28S, 18S, 5.8S y 5S. Los tres primeros derivan de un transcripto primario común denominado ARNR45S, por lo que existen dos genes codificadores de ARN, el que corresponde al ARNR45S y el otro que codifica al ARNR5S. La estructura del gen que codifica al ARN ribosámico 5S, en este aquí existen 2000 copias separadas por tramos de ADN y todas las copias se localizan en el extremo distal del brazo largo del primer cromosoma, de modo que no pertenecen al nucleolo. Para la estructura del gen que codifica al ARN ribosómico 45S, en la célula posee alrededor de 200 copias del gen de ARNR45S. Los genes que codifican en este de aquí se encuentran muy repetidos en diferentes cromosomas. En esta región se les llama NOR, en las cuales están asociadas una región heterocromática, que es los cromosomas condensados. Se localizan en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, situados en el nucleolo, a diferencia del 5E. Las copias del gen de la RNR45S se hallan alineadas en tándem, separadas entre sí por secuencia. El tándem, en esta imagen de arriba, por ejemplo, se puede observar una línea que separa cada uno de los genes.
Este sería el término. Aquí en la imagen se puede ver más como una imagen real, que es esta línea que cruza justo en medio. Ya se encuentran una secuencia separadora que no se transcribe, que serían las líneas, y en cada uno de estos espacios se localiza el regulador y la mayor parte del promotor. En la secuencia codificadora, las secuencias de ADN correspondientes a los ARN 18S, 5S y 28S en ese orden, se hallan separados entre sí por espaciadores, como se puede ver en la imagen de acá abajo, que esos no se transcriben. Y otra estructura son otros espaciadores que sí se transcriben, que estos separan los genes del 18S, 5.8S y 28S. ¿Cómo se Antes de seguir, Alison, retrocedo a la última. Ok, entonces tenemos ya, la anterior, para entenderte mejor. No, creo que había una anterior a esta. La anterior. Ok, entonces tenemos que, para formar el ribosoma, necesitamos distintos tipos de ARN. ARN ribosómico. Y seguramente tienen que ver con el peso molecular. 28S, 18 y 5.8 expresa la velocidad de sedimentación, por lo que tú dijiste. ¿Correcto, Alison? Se identifican por los tamaños que están expresados como coeficiente de sedimentación. Claro, o sea, cuanto más grande, más rápido codifica, más rápido sedimenta el ARN, ¿no? Entonces, el conjunto de 28, 18 y 5.8 forma una sola estructura, que lo llamas 45S, ¿es correcto? Sí. Ya. Y luego tienes el 5S, que por alguna razón la mantiene separada, ¿no? Sí. Entonces, dice para tramos espaciadores de ADN, todas las copias se localizan en el extremo distal del brazo largo del cromosoma 1 y de modo que no pertenecen al nucleolo. Esto te refieres al 5S nada más, ¿verdad? Ajá, solo para 5S. O sea, que entonces los 28, 18 y 5.8 están todos codificados en el ADN que está en el nucleolo. Sí, aquí esos son los cromosomas, estos sí se encuentran en el nucleolo. Ok, entonces, lo que pasa es que tenemos 3 tipos de ARN y 5 cromosomas. La pregunta es, ¿todos codifican los 3 tipos de ARN o algunos sí, otros no? Dice, procesamiento de ARN ribosomal 46 que da lugar a los ARN 18, 5.8 y 28. Entonces, arriba nos ponen que el 45S surge de la unión del 18, 5.8 y 28. Estas estructuras, estos ARN ribosomales que tenemos al final abajo, se van a unir posteriormente, Alison. Esos son los diferentes tipos de ARN que ahí ya juntos forman la estructura del ribosoma. Ok. Ahora, no sabemos si esa información está igualmente codificada en los 5 cromosomas. Eso no lo leíste, ¿no? No averiguaste. Sí, es como igual en cada uno de ellos. Ajá, ¿es así? ¿Es igual en cada uno de ellos? Eso no lo sé. Ya. Bien, bueno, ellos hablan de NOR. ¿NOR qué significaba, Alison? O sea, es NOR, que viene de las siglas Nuclear Organization Region, la región de organización nuclear, algo así. Ah, ok. Entonces, bueno, en primera instancia podemos suponer que es que es la misma secuencia en los 5 cromosomas, por la manera como están expresados en la figura, ¿no?
O sea que los 5 cromosomas codifican la misma información para formar los 3 tipos de ARN ribosomal. Bien, seguimos entonces, Alison. Cómo se transcribe la información de un gen a un ARN. La transcripción, en pocas palabras, es la creación de un ARN a partir de un gen. Esta consta de 3 etapas, que es el inicio, en la que el ARN polimerasa se une al promotor y separa la doble hélice. La segunda, que es en la elongación, que el ARN polimerasa recorre el ADN y crea el ARN. Y la tercera, que es la terminación, que es donde el ARN polimerasa llega al sitio de terminación y acaba la síntesis del ARN. Estas 3 etapas corresponden a las 3 principales partes de casi todos los genes de eucariotas y procariontes, que son la primera región promotora que es al inicio del gen, donde comienza la transcripción. La segunda parte es el cuerpo del gen, donde ocurre la elongación de la hebra del ARN. Y la tercera es donde la señal de terminación del gen, donde concluye la síntesis de proteína. La transcripción comienza con el ARN polimerasa, cuando el ARN polimerasa se enlaza al promotor de un gen. Como dije anteriormente, en esto se inicia la transcripción, cuando el ARN debe localizar primero el comienzo del gen. Cerca del comienzo de todo gen hay una secuencia sin transcribir del ADN llamado promotor, que aquí se puede observar en esta imagen. Aquí está el promotor. En las células eucariotas, un promotor consta de 2 regiones principales, una secuencia corta de base y una o más secuencias diferentes llamadas sitios de enlace de factores de transcripción o elementos de respuesta, que ya se observará mejor en la imagen de la siguiente diapositiva, los factores de transcripción. Cuando los factores de transcripción se unen a uno de los sitios de enlace, refuerzan o suprimen el enlace de la ARN polimerasa con el promotor, y así refuerzan o suprimen la transcripción de un gen. Para la transcripción del gen del ARN ribosómico 45S, se sintetiza en el nucleolo mediante 2 factores de transcripción. La iniciación de la síntesis del ARN R45S se da por el ARN polimerasa 1. Este requiere 2 factores de transcripción llamados SL1 y UBF. El SL1 se asocia al promotor, aquí está la imagen, se asocia al promotor de gen, y el VR al regulador. Luego de el SL1 y el se comunican entre sí, UF, se comunican entre sí, y ambos junto a la ARN polimerasa 1 forman el complejo cooperativo que da inicio a la transcripción. La transcripción de cada una de las copias del ARN R45S concluye al arribar el ARN polimerasa 1 a la secuencia terminal, que es rica en timina. Y por último tenemos la transcripción del gen del ARN ribosómico. Este se halla fuera del nucleolo y se activa mediante 3 factores de transcripción. Tiene aproximadamente 2000 copias del gen que codifican al ARN R5S, que se encuentran fuera del nucleolo. Su transcripción es dirigida por el ARN polimerasa 3, a diferencia del 45S, que es por el 1. Se actúan 3 factores de transcripción distintos llamados TF3A, TF3B, TF3C, los cuales se unen al promotor del gen. En la síntesis del ARN R5S cesa cuando el ARN polimerasa arriba a la secuencia terminal, que al igual que el 45S es rica en timina. Sería últimamente. Gracias. Ya, no terminaste con gracias. Mira, Alison, entonces tenemos 3 tipos de ARN polimerasa, ¿verdad? Tú hablaste de la 2, de la 1 y la 3. Creo que Valeria habló de la 2. ¿Es correcto eso?
Alison, tú hablaste de la ARN polimerasa 1 que activa la formación, que participa en la formación del 45S, del ARN ribosomal 45S, ¿cierto? La 1, polimerasa 1. Ajá. Luego hablaste de la polimerasa 3, que participa en la síntesis del ARN ribosomal 5S. Sí. Y la 2, creo que es la que mencionó Valeria. Valeria, ¿me confirmas? Valeria está oyendo. Sí, yo le doy la 2. Ok, entonces tenemos esos 3 tipos de ARN polimerasa. La 1 y la 3 participan en la formación de ARN ribosomales, mientras que la 2 es la que participa en el ARN mensajero de todos los tipos de proteínas, ¿no? Es la misma polimerasa para todas las proteínas, entiendo, Valeria. Valeria, no me ¿Cómo? ARN polimerasa 2 es la misma para todos los tipos de proteínas. Es lo que se entiende, porque nada más tenemos 3 tipos de ARN de polimerasa y ya vimos que la 1 y la 3 participan en la formación de ARN ribosomal y la 2 es la que participa en la formación de ARN mensajero. Pero ese ARN mensajero, la polimerasa, no es específica de un gen, es general, es la misma para todas las proteínas. Es lo que te estoy preguntando, Valeria. Al haber 3, pues diría que entonces sí, la... La 2, la 2. La 2 que codifica para ARN mensajero es la misma para cualquier tipo de gen que va a codificar mensajero. Es lo que quiero que me confirmes. Pues sí. Ok, estamos claros por allí. Entonces, bueno, Alison, yo creo que estamos claros en cómo se activa. Aquí la molécula de ADN no se dobla, como nos mencionaba Valeria, sino que aquí permanece. Muestra la diapositiva número 6, Alison. Aquí, aquí no se dobla la molécula de ADN, o al menos no lo mencionaste, sino que aquí permanece lineal y simplemente se abre en el sitio que indique el promotor, ahí se desdobla el ADN y se va a codificar uno de los lados, ¿no? Hasta que llega al sitio de terminación cuando encuentra la secuencia específica. La RNA polimerasa, en este caso, es la 1. ¿Correcto? Estamos codificando la 18 si es la 1, porque la 3 es para el 5S. Bueno, la pregunta es si los otros compañeros, Ariana y Fanny, entendieron. Lo que pasa es que ustedes, como no hacen preguntas, uno no sabe si entendieron o no, sino que más o menos están en silencio, ¿no? Bueno, muestra la 5. Alison, muestra la 5, la diapositiva 5. La anterior, esa es la 6. Ah, ok, esta es la que mencionabas. Tú decías que la secuencia central, la línea central es la secuencia de ADN, ¿verdad? Separada, lo que pones arriba dice las copias del gen de ARN ribosomal se hallan alineadas en tándem, o sea, en conjunto, separadas entre sí por secuencias espaciadores de ADN que no se transcriben. En cada uno de estos espacios espaciadores se localiza el regulador en la mayor parte del promotor.
Entonces, esta imagen que vemos arriba es ADN. Confirma, Alison. Sí, sí, Entonces, sí, tienen palabras que no se transcriben. y correspondería a la línea central que vemos en la figura de abajo. Sí, sí, es justo esta línea de aquí que va por el medio. Ok, entonces estas líneas que sobresalen hacia arriba y hacia abajo son el ARN ribosomal sintetizado. Sí, Estos elementos que llamamos 18, 5.8 y 28. ajá. Ahí cuando se va sintetizando, forman esta estructura como de, proteína como de árbol de Navidad. Claro, claro, porque en la medida que va creciendo el ARN, pues va alargándose y toma esta figura como árbol de Navidad, ¿no? Entonces la secuencia empieza de izquierda a derecha, ¿no? Sí, de dirección 5-3. Y la de la derecha me imagino que al final pues se desprende la molécula de ARN de la de ADN y se libera y queda lista para unirse las tres secciones y formar la porción, el ARN ribosomal 45S, ¿no? Y la 5S, Alison, ¿cuándo se une? ¿O para qué sirve? La que se codifica fuera del nucleolo. También, porque ahí también forma parte de la estructura del ribosoma. Claro, pero evidentemente tú la tienes arriba en la 2. Muestra la O figura, sea, la diapositiva 2. en esta imagen de aquí, Ahí no se eh, muestra, ¿no? o sea, no, recuerdo que mencionaba o sea, aquí hay tres colores como tal, el amarillo, el azul y el naranja. Eh, para el ARNR lo mencionaba de naranja, pero el amarillo decía como una estructura más pequeña, entonces no estaría segura si era el 5S, entonces por eso es que no lo puse, pero sí mencionaba que era un ARN más pequeño. Y sería el amarillo que está arriba. Ajá, Ok, ya aclaraba el asunto. Sí, esa parte no la mencionaste. Yo decía, bueno, ¿y cuál? Entonces, eh, ¿para qué sirve el 5S, no? Ahora entendemos que constituye una parte estructural del ARN ribosomal. Ahora, la estructura del segmento grande del ribosoma es similar a la estructura del segmento pequeño, de la subunidad pequeña. ¿Leíste algo al respecto, Alison? sí, igual en qué, o sea, en número. Bueno, evidentemente es más pequeña, ¿no? Ajá, Pero contiene igual 45, 5S y proteína. sí, La subunidad menor tiene 3 sitios de enlace para ARN mensajero, ARN de transcripción de inicio y otras proteínas. La subunidad mayor tiene sitios de enlace para 2 moléculas de ARN de transcripción, un sitio catalítico para unir los aminoácidos a las moléculas de ARN de transcripción. Pero si bien la estructura de la subunidad mayor no dijiste nada al respecto, ¿no? Si era diferente de la estructura de la subunidad menor. Podemos suponer que simplemente que tienen la misma composición de 45, 5 y proteínas, solo que una es más grande que la otra, porque debe tener mayor cantidad de proteína, mayor cantidad de ARN ribosomal. ¿Te parece que es una explicación razonable, Alison? yo diría que sí. Ya. Es que son estas cosas de cuando uno prepara las diapositivas. Muchas veces los libros no terminan de explicar todos los detalles y por eso trato de sacarlos, ¿no? Para que ustedes mismas se den cuenta de que hay preguntas que quedaron pendientes y pues deberíamos manifestarlas, ¿no? Eh, para asegurar que comprendemos el proceso de formación. Bien, bueno, yo creo que quedaron muchas cosas claras de cómo se estructuran los ribosomas
y el origen de esos ARN ribosomales. Bien, entonces Ariana, Fanny, ¿hay alguna duda que quieran aclarar? Bueno, yo ni siquiera sé si Fanny está. Así debe estar, porque... Sí, sí. Ok, entonces, bueno, gracias Alison por el lindo seminario, muy bonitas las diapositivas, muy claras. Gracias. Ok, entonces, bueno, le tocaba a Dayana conseguir hablarnos de la transcripción de la ARN de transcripción y a Julia, pero bueno, no vinieron, ¿no? Esto constituye un problema severo porque estamos dando la clase saltando de un tema a otro disímiles, que esto va contra la lógica de la enseñanza, pero lamentablemente pues ustedes tienen restricciones, me imagino yo, que para poder faltar el día que le toca al seminario, pues tiene que haber una razón poderosa, ¿no? Bien, entonces, Julia, tú preparaste perdón, Fanny es la que nos va a hablar de la comunicación celular, Fanny, el tema que falta. Fanny responde. Fanny no está. Dígame, biólogo. Es que se me desconectó Ya. el Zoom. No, si ya estás lista para entonces hablarnos del fosfatilinositol, que era el último tema que nos tocaba estudiar de comunicación celular. Sí. Ok. Porque Ariana, Ariana, ¿tú tienes algo para hoy? Aunque te toque el miércoles, ¿no? Bueno, ok. Entonces, volvamos atrás a... Sigo yo, ¿verdad? Sigue Pani, claro. Sí. Entonces, volvamos atrás al tema que ya habíamos terminado, pero nos quedaba inconcluso el papel del fosfatilinositol. Eso parece un tenóforo, ¿Mandé? Fanny. Esta estructura central con esas moléculas Estas, de ARN parece un tenóforo. Los tenóforos son así, tienen una bolita de proteica, ellos son plancton gelatinoso y tiene un par de peines que sobresalen de la estructura, así como este que está pintando aquí, pero si vieras un tenóforo, te sorprendería lo similar de tu imagen con esto. Bueno, no dejes que te perturbemos, inicia tu seminario. ok. Bueno, buenos días, compañeros, buenos días, biólogo. El tema trata sobre los receptores que activan la proteína G y atraviesan, bueno, y a través de estas, bueno, a través de ellas, a distintas enzimas. El BT es el fosfatidilinositol 3 quinasa, conocidos por las siglas PI3K y algo relacionado con la muerte celular.
Perdón. Ya, bueno, los receptores membranosos acoplados a proteína G, en este existen receptores membranosos que al ser inducidos, estos activan la proteína G y bueno, a través de estas distintos tipos de enzimas. Bueno, los receptores, bueno, estos receptores se unen a la proteína G. Bueno, estos receptores que se unen son proteínas integrales multipasos que cruzan 7 veces la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Perdón. Bueno, en la figura se puede observar el receptor membranoso que está acoplado a una proteína G. Bueno, en la figura de la A, en esta de aquí se puede observar lo que es que en este de aquí se encuentra en reposo, y mientras en la imagen de la B, en esta de aquí No se se está viendo, encuentra, Fanny, no se está viendo lo que me estás mencionando. Pasa a la siguiente diapositiva, a ver, si te refieres a eso. ahí, Es que yo lo que veo es donde dice Universidad Laica, el tema y una imagen muy bonita, muy colorida, donde está el núcleo y el ARN mensajero saliendo por los poros nucleares y luego los ribosomas haciendo transcripción. Está muy bonita la imagen, pero no es lo que estás hablando, ¿no? no sé, déjame ver otra vez. Si no, me la mandas y Ahí, ahí sí. Ok, ahí sí. ahí cambió, Sí, sí, ahí cambió. ahí cambió. Ya, está hablándole sobre esta imagen, que en esta de aquí se observa que en esta imagen de la A se encuentra en reposo, mientras en esta imagen de la B, en esta ya se encuentra en actividad. Y bueno, por otra parte, la proteína G, como es la proteína G, la proteína P, perdón, GTP, en estas de aquí también pertenecen a la membrana plasmática, pero estas de aquí son heterotriméricas y se hallan adosadas a la cara citosólica de la membrana. Bueno, sus tres subunidades, estas se identifican con las letras griegas, como son el alfa, la beta y gamma. Y bueno, estas subunidades alfa y gamma, bueno, de aquí se unen a la membrana por medio de dos ácidos grasos, y bueno, en cambio la subunidad beta, esta de aquí se une a la membrana por medio de la subunidad gamma con la que forma un complejo. Y bueno, esta subunidad alfa, esta se comporta como un GT pasa. Esta de aquí posee un GDP o un GTP, lo que le asemeja a la proteína RAS. Bueno, como se puede observar en la imagen de la izquierda, en esta de aquí se observa la activación y la inactivación de la proteína RAS. Está mediante las proteínas GEF y la GAP. Y bueno, como cuando la subunidad alfa, esta de aquí posee un GDP, tanto esta como el complejo, ay, se me fue. El complejo beta y gamma, es decir, la proteína G completa, está aquí se inactiva. Y bueno, en cambio, la proteína G se activa cuando el GDP
es reemplazado por un GTP. Como se puede observar en la imagen de la derecha, en esta de aquí se observa la activación de la subunidad alfa con el complejo beta-gamma de las proteínas G mediante el GTP. Perdón. Y bueno, la actividad de la proteína G se produce cuando las sustancias inductoras se acoplan al receptor, se pone en contacto con la subunidad alfa y hace que su GDP sea reemplazado por un GTP. Y bueno, en la figura de en medio se logra observar el receptor membranoso acoplado a una proteína G. Y bueno, en la imagen de la B, que es la de abajo, esta de aquí se observa que se encuentra en actividad. Ya, antes de irnos, bueno, retrocede un poquito, Fanny. Pareciera que los procesos de fosforilación son muy comunes. Antes mencionaba Valeria que para que se active la ARN polimerasa 2 hacía falta fosforilarla, ¿verdad, Valeria? Sí. Valeria. Ok, en este caso, Fanny nos habla de que la proteína G, para activarse, también se fosforila, solo que en lugar de usar un ATP, usa un GTP, un guanidil difosfato, pasa a guanidil trifosfato, se fosforila, el guanidil difosfato se fosforila en guanidil trifosfato y se une al complejo alfa, a la subunidad alfa de la proteína G y se activa. Pareciera que la subunidad gamma y beta, su única función es unirse a la proteína G inactivada. Yo no sé si, al menos no recuerdo, Valeria y Alison y Ariana, que hayamos hablado en el pasado de cuál es la función de las subunidades gamma y beta. Pero sí sé que ustedes en sus seminarios hablaban de que hay ciertas bacterias que causan enfermedades y una de las causas es mantener activa la proteína G. ¿Recuerdas quién fue que habló de la tosferina y del cólera? ¿Fue Alison o fue Valeria? Alison, ¿no te acuerdas quién fue que habló de la tosferina y de la cólera? Yo no hablé, yo no sé si fue Ariana quien habló de eso ahí. Ah, puede ser. Bueno, Ariana está con nosotros. Ariana, ¿tú qué dices? De la cólera yo no hablé. No habló. Bueno, pero se recuerdan que quien quiera que haya sido, nos hablaba de que el mantener activa la proteína G o las enzimas que derivan de su actividad causaba enfermedades, ¿no? En el caso del cólera, mantenía abiertos los canales de cloro y el cloro salía masivamente de la célula hacia el lumen intestinal y con él arrastraba el sodio y se deshidrataba la persona pasando agua de la sangre hacia el intestino. Que la gente producía unas enormes diarreas que a fin de cuentas causaban la muerte por falta de líquido en la sangre. El cerebro no se oxigenaba porque había una pérdida de agua muy severa. Entonces, pareciera que el hecho de tener activa la proteína G o inactiva, cuando se une a su complejo beta y gamma,
son funciones importantísimas para el funcionamiento de la célula, ¿no? Y lo que quiero destacar es que la fosforilación es un proceso de activación en muchos casos. Lo mencionó Valeria y lo menciona ahora Fanny, que cuando se fosforila, el GTP se une al complejo alfa de la proteína G y la activa. Y esa activación conlleva a la formación de una enzima que se activa también. Ok, Fanny, sigue, por favor. Okay. Bueno, bueno, existen varias clases de proteína G. Bueno, estas dan origen a distintas vías de señales intracelulares. Esto después de interactuar con las siguientes enzimas, como está el adenilato ciclasa, conocido por sus siglas AC. Este de aquí, a partir de adenosina trifosfato, como es el ATP, esta de aquí genera adenosina monofosfato cíclico, conocida como el AMPC. En la fosfolipasa C-beta, este de aquí, igual que la PLC, ¿cómo se llama? Gamma, este de aquí cataliza la decisión del fosfatidilinositol 4,5 disfosfato, conocido como PIP2. Este de aquí localizado en la monocapa citosólica de la membrana plasmática. Y este de aquí forma el inositol 1,4,5 trifosfato, conocido como el IP3, y diacilglicerol como el DAG. El fosfatidilinositol 3 quinasa, conocido por las siglas PI3K, este de aquí añadiéndole un fosfato al PIP2, este de aquí lo convierte en fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato, conocido como el PIP. Y bueno, tanto el AMPC, el IP3, el DAG y el PIP3, estos de aquí son conocidos como segundos mensajeros. Ya, el fosfatidilinositol 3 quinasa, este de aquí, bueno, en este de aquí existen varias clases, entre ellas una que activa, bueno, que se activa mediante receptores con actividad de tirosina quinasa, y otras que lo hacen por medio de receptores acoplados a proteína G. Bueno, como está en la imagen de la izquierda, en este de aquí se observa el receptor membranoso, bueno, cuyo dominio citosólico, este de aquí posee actividad de tirosina quinasa, y este de aquí, bueno, este receptor se compone de dos unidades idénticas, las cuales se unen con la llegada de las dos unidades de las sustancias inductoras, y estas de aquí forman un complejo homodimétrico. Y bueno, también se puede observar que este receptor se une a una fosfatidilinositol 3 quinasa, y este de aquí la activa. Y bueno, en la siguiente imagen, en esta de aquí se observa la acción de la subunidad alfa. Bueno, esta de aquí de la proteína
G13, como es la imagen de la A. Este de aquí, sí, es de la imagen de la A. Y la parte del complejo beta gamma de la proteína GI, como es en la imagen de la B. Y bueno, este de aquí sobre la fosfatidinoxitol 3 quinasa, como es el PI3K. Antes de irte, antes de pasar a esa, vemos que el complejo beta y gamma sí activa enzimas, ¿no? No es que permanece pasivo. Aquí vemos que la PI3K se puede formar ya sea con el complejo alfa o con el complejo beta-gamma. En ambos casos siempre vas a tener que el PIP2 pasa a PIP3 fosforilándose. Bien, seguimos. Bueno, la PI3K, estas de aquí se hallan en el citosol y todas estas de aquí producen los mismos efectos. Se le añade un fosfato al fosfatidilinositol 4,5 difosfato, conocido por el PIP2 de la membrana plasmática, y este de aquí lo convierte en fosfatidilitol 3,4,5 trifosfato, como es el PIP3. Bueno, en la imagen se observa como el PIP3 se forma a partir del PIP2, actuando con la proteína G13 o la proteína GI, y esta de aquí a la vez sobre la enzima fosfatidilinositol 3 quinasa. Y bueno, este de aquí, debido a sus efectos, estas son similares y tienen relación con la muerte celular. Bueno, le voy a hablar un poco sobre la muerte celular. Bueno, la muerte celular es un evento importante en el desarrollo embrionario, la renovación de los tejidos y el mantenimiento de la homeostasis del organismo. Bueno, una de las primeras clasificaciones de muerte celular se realizó con base en los cambios morfológicos, distinguiendo así 3 tipos principales, como son la apoptosis tipo 1, autofagia tipo 2 y necropsia tipo 3. Bueno, en la actualidad se reconoce que la muerte celular puede ser programada o no programada. Bueno, como se observa en la imagen, la muerte celular no programada, esta de aquí ocurre generalmente en condiciones de daños físicos a los tejidos. En cambio, la muerte celular programada, se inicia por señales moleculares precisas que llevan a la célula a su muerte. Y bueno, este tipo de muerte puede ser apoptótica o no apoptótica. Bueno, la muerte celular apoptótica, de aquí mantiene la integridad de la membrana celular. En esta hay ausencia de inflamación y se activan enzimas con actividad proteolíticas. Y bueno, mientras en la muerte celular no apoptótica, en esta se caracteriza más por la ruptura de la membrana celular y esta de aquí también por la liberación de medidores inflamatorios y de contenidos citoplasmáticos al medio extracelular. Ya, le voy a hablar sobre otros tipos de muerte celular, como son la necropsia,
Bueno, la necropsis es un tipo de muerte accidental o no programada. Esta de aquí ocurre cuando los factores externos superan las condiciones fisiológicas del tejido y las someten a las células, o sea, son sometidas las células a un estrés excesivo también incontrolable. Bueno, un ejemplo de estos factores son el calor, el frío, las estimulaciones mecánicas, varias sustancias químicas, entre otras. Bueno, en algunos casos, la necropsis puede disolverse en tejidos muertos, pero en otras ocasiones el tejido mediante su arquitectura normal. Y bueno, los cambios celulares, esto de aquí pueden observarse únicamente a nivel microscópico. Bueno, también este de aquí se caracteriza por el aumento en el calcio intracelular, como es el calcio 2 positivo. Okay. Y bueno, la difusión mitocondrial, el aumento de las especies reactivas de oxígeno, como es el ROS por su sigla. Bueno, y la proteoleasis, de aquí, son inducidas por calpinas y catexinas. Y bueno, las calpaínas, estas son enzimas, proteolíticas que tienen una cisteína en un sitio catalítico. Y bueno, de aquí no son lisomales, creo que. Y bueno, su actividad depende del calcio. La apoptosis, de aquí es el tipo de muerte celular programada. De aquí es más estudiado y debido a que mantiene el balance fisiológico entre la proliferación y la eliminación celular. Bueno, la detección de ligados inductores de muerte, ácidos nucleicos, el ROS, y también mediante inflamatorios mediante inflamatorios también, y toxinas y fármacos, entre otras sustancias. De aquí activan mecanismos también que llevan a las células a su propia destrucción. Bueno, sobre la necroptosis, de aquí también es un tipo de muerte cuyos cambios morfológicos son similares a los que se presentan en la necropsia. Bueno, en de aquí, bueno, la necropsia puede activarse por ligados diferentes y está regulada por proteínas específicas. Y bueno, las principales funciones de este tipo de muerte celular son asegurar la eliminación de células infectadas por patógenos, también promover un estado inflamatorio mediante la liberación de patrones moleculares asociados a daños, como es el DAMPS por sus siglas en inglés. Bueno, la pirotosis, de aquí también es un tipo de muerte celular inflamatoria que generalmente ocurre después de la detención intracelular de señales de daños o de patógenos. En de aquí las células pirotócticas, de aquí presentan hinchamiento, fragmentación de material genético, también formación de poros membranales, rupturas de la membrana plasmática y liberación de mediadores. Y bueno,
La nectosis, de aquí, es conocida también como muerte suicida o neutrófilo. De aquí es un mecanismo incluido por bacterias, hongos, virus, parásitos, citosina, quimiosina y algunos fármacos. Bueno, los principales cambios morfológicos que se observan en este tipo de muertes, de muerte celular, son la descondensación de la cromatina, la ruptura de la membrana nuclear, también la mezcla de contenido nuclear y citoplasmático, entre otras rupturas. Sobre la autofagia, de aquí, es un proceso autodegradativo, es necesario para equilibrar las fuentes de energía y de nutrientes en respuesta a factores que modifican la homeostasis celular. Bueno, la autofagia participa en la eliminación de proteínas y orgánulos dañados. También constituye a la presentación de antígenos en la superficie celular. También protege contra la inestabilidad del genoma y previene el daño bicelular. Y bueno, entre otras características, de aquí le confiere un papel muy importante en el cáncer, la neurodegeneración, la diabetes y diversas enfermedades hepáticas y autoinmunes. La entosis, de aquí, en diversos tipos de cáncer se ha observado un mecanismo de muerte celular por canibalismo, que consiste en el agullimiento completo de células viables por células circundantes con capacidad fagocítica. Y bueno, las células fagocíticas cumplen la función de hospedar, mientras que la célula fagocitada, de aquí, sujeta a destrucción. Y bueno, una vez que las células cancerosas se separan de la matriz extracelular, estas células circundantes la detienen a través del reconocimiento de las moléculas de adicción, como es la calerina y el alfa-catenina. Y bueno, tenemos también la anoikis. Anoikis, de aquí es un tipo de apoptosis que inicia cuando la célula se desprende de la matriz extracelular circundante. Bueno, en este proceso de muerte celular sirve para eliminar células que se encuentran en ubicación inapropiadas. Bueno, la anoikis, se modula por señales dependientes de integrinas membranales, y bueno, la activación de integrinas induce a la fosfolarización de la sinasa. Esta unida a la integrina ILK de la proteína tirosina sinasa, como es la SRC, y de la sinasa de adhesión focal, el FAK. Y bueno, la activación de estas proteínas llevan a la activación de las vías intrínsecas o extrínsecas. Sí, de la apoteosis. Y bueno, tenemos también el partanatos. De aquí es la muerte celular por partanato. Se llama así debido a que
debido que depende de la acumulación de las enzimas poli, como es el ADP ribosa, polimerasa 1, que es el PARP1, y por el término thanatos, palabra griega que significa muerte. Bueno, en estas condiciones normales, la PARP1, este de aquí, contribuye a la iniciación de las señales de reparación del daño del ADN. Y bueno, las acumulaciones de esta proteína producen la activación mitocondrial de factores inductor de apoptosis o el AIF. Bueno, este tipo de muerte celular es independiente de caspasas. También induce la despolarización de la membrana mitocondrial. También genera la producción de ROS y también escapa del efecto antipoptótico del BSL2. También se ha demostrado que la acumulación del PARP1, de aquí, se induce por lesión cerebral isquémica y por excitotoxicidad producida por niveles elevados de neurotransmisores como es el N-metil de asparto y también durante las enfermedades de Parkinson. Ahí están mis bibliografías. Muchas gracias. Ok, retrocedo un poquito a la anterior, aquí. Bueno, este tema era el último tema. Te adelantaste, pero bueno, ya te dejé que dejaras, lo expusieras porque lo tenías preparado. Pero la apoptosis era el último tema que íbamos a ver en esta asignatura y lo vamos a ver la segunda quincena, la primera quincena de enero. Pero bueno, ya lo expusiste. Vemos que llamamos apoptosis a la muerte celular, pero hay esos seis tipos de muerte celular que acaba de describir Fanny, ¿no? Algunas inducidas por el propio organismo, otras inducidas por bacterias, hongos o fármacos. O la necrosis, que es la primera, producto por un golpe, por ejemplo, un golpe, una quemadura, una sustancia química que me coloco en la piel y me quema. Eso me va a provocar una necrosis que eventualmente pues va a liberar. Vemos que en la necrosis, en la necroptosis y en la piroptosis, en todos estos casos se libera material citoplasmático al exterior. En los demás casos, no. En los demás casos, la célula pareciera que se consume a sí misma y eventualmente los restos que quedan de la célula son consumidos por los macrófagos. Recuerden que el papel de los macrófagos es comer organismos extraños como bacterias y virus que entran al organismo y son reconocidos por la característica que tiene la membrana celular, cuando no es reconocida por las proteínas y los azúcares que tienen las glucoproteínas, el macrófago se activa y se lo come. Igualmente el macrófago se va a comer los restos celulares que van a quedar después de estos procesos apoptóticos. Fanny, tú mencionaste los TLR en la piroptosis, TLR en la netosis y TLR4 en la necroptosis. ¿Te acuerdas qué son esos TLR? Parecieran como una especie de receptores. No leí a la complejidad de cada uno de los... Pero en la primera, en la necroptosis, ¿tienes algo escrito que te habla TLR4 y TLR3? No tienes nada en el escrito que lo describa. No.
nomás en la imagen, pero no sabría explicarlo bien. Ya. Bueno, casos de apoptosis, Fanny, ¿puedes mencionar algún ejemplo donde regularmente tú mencionaste que en el desarrollo embrionario era muy importante? ¿Por qué lo dices? Si quieres, vete a la figura anterior, creo que ahí lo menciona, Fanny. ¿En la cual dijo? En- Aquí menciona, no sé si era aquí que lo mencionabas o era en la anterior, que decías que la apoptosis era muy importante en el desarrollo embrionario. ¿Tienes algún ejemplo en ese caso? Aquí lo dice, la muerte celular es un evento importante del desarrollo embrionario, la renovación de los tejidos y el mantenimiento de la homeostasis del organismo. A ver, pero no tengo imagen, bien, solamente pero tengo... seguro te vas a acordar. Cuando un feto humano se forma, se dice que el desarrollo embrionario va a reproducir la evolución del hombre. Es decir, que nosotros partimos de organismos que tenían aletas en lugar de manos. ¿Cómo son las manos del feto? De un feto muy temprano, apenas él empieza a diferenciarse y se forman los primeros bracitos y los primeros pies. ¿Cómo son las manos del feto? ¿Tiene deditos o parece una palmera? Parece una, sí, como una hoja de palma. Sí, son parecidas a la hoja de palma, Ajá. Y sin embargo se van a formar los deditos de posteriormente. forma. Entonces, esas células interdigitales que están uniendo los deditos tienen que desaparecer. Esas células van a sufrir apoptosis y van a permitir que los deditos queden libres en el feto en formación. ¿Te das cuenta? Ujú. Ok, por eso es importante que en el desarrollo embrionario la apoptosis es un proceso normal porque se van a constituir estructuras que en el desarrollo evolutivo del hombre estaban presentes. A fin de cuentas, supuestamente nosotros derivamos de los peces dieron origen a los batracios, y ustedes ven cómo es las patas de un batracio, las patas de un pato, por ejemplo, no de una gallina, las de un pato, que los deditos de las patas del pato están unidos por membranas interdigitales. En el caso del desarrollo embrionario humano, nuestras manos están iguales que las de un pato, y esos deditos tienen que quedar libres. También tenemos hendiduras branquiales, igual que tienen los peces, los tiburones, los peces tienen hendiduras branquiales. En el caso nuestro tenemos hendiduras branquiales en el cuello que eventualmente también van a desaparecer. Entonces se dan cuenta que el proceso apoptótico permite que tejidos que no tienen uso desaparezcan, y esos nutrientes van a ser utilizados en el proceso de formación de nuevos tejidos. Ahora también dice la renovación de los tejidos. Eso significa que la piel, por ejemplo, Fanny, cuando ustedes, las damas, suelen usar cremas exfoliantes en la cara, ¿verdad? Para tener la piel de la cara más suave. En el caso de los hombres, no usamos cremas exfoliantes, porque ¿cómo eliminamos las células muertas, los caballeros? ¿Cómo crees tú, Fanny, que lo logramos? No usamos cremas exfoliantes, ¿no? La crema exfoliante lo que hace es eliminar esas capas de células muertas, pero nosotros no usamos eso. ¿Qué usamos? A veces no todos yo no me afeito todos los, bueno, ya lo dije. En la afeitada, Fanny, cuando te pasas la hojilla, tú eliminas, te pones crema de afeitar, vas a eliminar el vello que crece en la cara, pero también eliminas las células muertas que están en exceso en la capa externa de la cara. Y por eso es que los hombres no usamos cremas exfoliantes, porque con la afeitadora
logramos el mismo efecto. ¿Se entendió, Fanny? Sí. Ok, ahora, esa capa de células muertas, ¿de dónde viene? Viene de que la dermis va sufriendo procesos apoptóticos y va formando estas capas que van quedando hacia el exterior, que eventualmente se van a desprender o que tú las desprendes usando una crema exfoliante o una hojilla de afeitar. Pero son procesos apoptóticos lo que está sufriendo la dermis para formar esa capa externa de la célula que es necesaria que exista, porque la epidermis nos protege de que nuestro cuerpo no se evapore excesiva cantidad de agua, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces vemos que el proceso apoptótico es una muerte celular programada, inducida por diversos agentes. Entre ellos, nos dijiste que el fosfatidilinositol 3 quinasa tenía un papel, que jugaba un papel en esto, pero nunca lo dijiste en qué consiste. ¿Lo pudiste leer sobre ello? ¿Cuál me dijo? El fosfatidilinositol 3 quinasa, el PIP3K, P3K. dijiste en algún momento de tu exposición que inducía la apoptosis, pero no había un mecanismo, nunca nos describiste. ¿Tenías algo al respecto? No, la verdad no. Solamente lo poco que pude conseguir fue más esto también por el tiempo. No, no pude llegar como que al fondo del todo porque era muy compleja algunas partes. Claro, claro. Pero aparte de la apoptosis, el fosfatidilinositol 3 quinasa también actúa en otros procesos. ¿Tienes algún ejemplo? No, En la anterior diapositiva no tendrás algo. en esta. No, esta es la posterior, la anterior. Aquí, no, aquí está la formación de la fosfatidilinositol 3, el PIP3K, cómo se fosforila, ¿no? Pero no tenemos entonces un ejemplo de... entonces, a lo mejor su presencia es inducida por... pon tú que cuando aparece el PIP3K en la célula, se desencadena el proceso apoptótico. Pero para que él se forme, la proteína G tiene que ser inducida por un inductor específico, que no dijiste cuál es. ¿Retrocede una más, Fanny? No, aquí no lo... Bueno, ok, no lo especifica, pero seguramente una sustancia inductora específica genera que la proteína G active el PIP2 y se forme el PIP3, que es el que va que es el fosfatidilinositol 3K, que a fin de cuentas va a generar entonces el proceso apoptótico, ¿no? Pero tenemos entonces un inductor externo, específico, que va a provocar estos cambios, ¿no? Yo creo que igual pasaba con la... Retrocedo una más, Fanny. Retrocedo una más. Aquí tenemos entonces que todos estos inductores, la adenilatoto ciclasa, la fosfolipasa C y la fosfatidilinositol quinasa, todos estos inductores van a ser, perdón, estos son procesos que van a ser inducidos por mensajeros específicos que me desencadena que la proteína G se me vaya por la adenilatoto ciclasa o la fosfolipasa o el fosfatidilinositol 3 quinasa, ¿no? Y ellos a su vez constituyen segundos mensajeros, como bien lo dice Fanny en esta diapositiva. Es decir, que tengo un inductor específico que llega a la membrana, me activa la proteína G y esa proteína G activada me desencadena 3 procesos distintos, bien distintos, por cierto. Bueno, no sé ni qué hora es. ¿Alguien tiene hora?
Son a las 9:49. 48, sí, ya vamos a terminar. Bueno, entonces, bueno, con esto terminamos el tema. Hay uno que falta, que es el que va a exponer Ariel el próximo miércoles, pero vemos la complejidad de los procesos de comunicación celular y cómo, dependiendo de un determinado inductor, la proteína G desencadena procesos bien diferentes, ¿no? Al extremo de que puede desencadenar pues, la muerte celular, la destrucción celular. Bien, vamos a ver algunos detalles de la apoptosis que no mencionó Fanny. Entonces, la última semana de clase, que la vamos a tener pues la segunda semana de enero. Bueno, la clase estuvo interesante, bien diversa, por cierto, bien compleja. Entonces, bueno, nos vemos el día miércoles. Ariana, entonces tú preparas tu ponencia para el día miércoles. Sí. Ya. Entonces, el miércoles comenzamos con Ariel, que nos va a describir el último, ya les digo. Ariel le toca receptores que adquieren actividad enzimática o activan una enzima, la tirosina quinasa. Porque Alison fue la que nos habló de que de los receptores que estaban no, ya va. ¿Quién fue que habló de los receptores que estaban en el exterior de la célula? ¿Fue Alison o fue Valeria? No, Valeria dice receptores que hay en el exterior, una enzima con el ciclasa. Entonces fue Alison. Alison, fuiste tú que hablaste de los receptores que están localizados en la membrana celular. En el citoplasma. Tú hablaste del citoplasma porque penetran. Son receptores que están localizados en el citoplasma. Y el activador penetra, es de tipo grasoso, como las hormonas esteroideas, que penetran a través de la membrana celular y el receptor está en el citoplasma. Alison fue la que nos habló de esto, ¿no? Y luego todos los demás nos hablaron de receptores que adquieren actividad enzimática, pero que están en la membrana celular. Entre ellos, pues, los que hablamos ahorita de los que activan la proteína G. Pero no todos tienen que ver con la proteína G. Valeria y Ariel, Valeria nos habló de receptores que tienen actividad enzimática que activan una enzima, la guaninato ciclasa y la serina teronina, y Ariel va a hablar de los que activan la tirosina quinasa y una enzima ajena a su molécula. Entonces, estos receptores no tienen que ver con la proteína G. Luego, Dayana nos habló de los primeros grupos, de la adenilato ciclasa, Julia y Ariana mejor dicho, habló de la fosfolipasa, y hoy Fanny pues, nos habló de la proteína G a la fosfatilinositol 3 quinasa. Bien, entonces con esto vamos a terminar el próximo miércoles con uno de los que no tienen que ver, los receptores están en la membrana, pero no activan la proteína G, sino que activan el mecanismo de la tirosina quinasa y una enzima ajena a su molécula. Bien, y luego entonces vamos a seguir con con Dayana, esperamos que asiste el miércoles, con la transcripción del ARN de transferencia, y Julia, que nos va a hablar de la transcripción de ARN pequeños y ARN poco conocidos. Luego Ariana continúa con el procesamiento del ARN mensajero. Como el ARN mensajero es transcrito, lo que nos dijo Valeria hoy, pero ese ARN no sirve para producir proteínas. Tiene que ser procesado. ¿En qué consiste ese procesamiento? Es lo que nos va a describir Ariana. Igualmente, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia no sirven cuando son producidos en el núcleo o en el nucleolo, en el caso del ribosómico. Tienen que ser procesados. Entonces, ese procesamiento nos va a hablar Luigi y Fanny
el próximo miércoles. Y Alison también, ¿no? Alison tiene el procesamiento de ARN pequeño. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces paramos la clase y nos vemos entonces el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, biólogo. Hasta luego. Hasta luego, profe.